¿Qué hubiera pasado si Izuku fuera declarado traidor de la OA y se vengara de su clase y escuela? Capítulo 15. Aizawa corrió a la oficina del profesor más rápido que nunca. Su corazón latía con fuerza, su mente estaba llena de preguntas. No se trataba de una crisis más, era algo personal, algo que lo conmovió profundamente a él y a sus compañeros. En cuanto Aizawa entró en la oficina del profesor, encontró a sus colegas ya reunidos, Mike, Midnight, Nezu e incluso All Might, con el rostro desencajado por la preocupación. El ambiente estaba cargado de tensión, y el peso de la situación pesaba sobre todos los presentes. Aizawa respiró hondo y su voz rompió el tenso silencio. Es cierto, todos en la sala sabían exactamente a qué se refería. La explosión en el Tártaro. La noticia corría como la pólvora. 3 reclusos habían escapado, Izuku, Midoriya, Lady Nagant y Aoi, todo, cada uno peligroso, a su manera, y cada uno planteaba 1000 preguntas. Nezu asintió solemnemente, con sus pequeñas patas cruzadas. Está confirmado. Midoriya, Nagant y todo, han escapado. Hasta el momento, no tenemos pistas sobre su paradero. La voz de Aizawa se volvió más insistente. ¿Qué hay de Yuki Tsukumo y del detective Tsukauchi? ¿Por qué no hemos sabido nada de ellos? La expresión de Nezu se ensombreció. El detective Tsukauchi sigue sin estar disponible. Está trabajando estrechamente con la comisión para evaluar la situación en el Tártaro. En cuanto a Yuki Tsukumo, dudó, algo inusual en él, ha desaparecido. Sospechamos que podría estar involucrada, pero no hay nada confirmado. La sala quedó en silencio. Las implicaciones de las palabras de Nezu pesaron mucho sobre todos. Meses atrás, cuando arrestaron a Izuku Midoriya, Aizawa estaba convencido de que había tomado la decisión correcta. Las pruebas parecían irrefutables. Un cuaderno lleno de información detallada sobre cada héroe, desde sus peculiaridades hasta sus debilidades. Nombres como Endeavor, MT, Lady, Death Arms, e incluso el propio Aizawa, estaban enumerados con una precisión aterradora. Y luego estaba el testimonio. Bakugo había señalado a Midoriya, alegando que era el traidor que filtraba información a la Liga de Villanos. Junto con las notas, había sido suficiente para asegurar el arresto de Midoriya. Aizawa lo había insistido, creía que era la decisión lógica, aunque una vocecita en su interior lo insistiera. Pero ahora, con la huida de Midoriya, todo se ponía en duda. Medianoche intervino, interrumpiendo los pensamientos de Aizawa. No puedo evitar sentir que toda esta situación es injusta. Estamos completamente seguros de que Midoriya es el traidor. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, desafiando la narrativa que todos habían aceptado. Aizawa apretó los puños. Midnight había expresado abiertamente sus dudas desde el principio, pero ahora, estas empezaban a resonar en los demás presentes. Aizawa presionó, con la voz temblorosa de frustración. Siempre has creído que Midoriya era culpable, pero te has parado a considerar otras posibilidades. Solo hemos escuchado una versión de la historia, la que presenta ese cuaderno, y tal vez, incluso la parcialidad de Bakugo. Aizawa abrió la boca para responder, pero Midnight no había terminado. Preferiste a Bakugo, dijo sin rodeos. Lo veías como el mejor estudiante, y dejaste que eso te cegara. Midoriya nunca tuvo una oportunidad contigo, nunca se la diste. La sala quedó en silencio. Aizawa sintió el dolor de sus palabras porque eran ciertas. Había sido más duro con Midoriya que con cualquier otro estudiante. Ahora empezaba a preguntarse si ese prejuicio lo había llevado a cometer un terrible error. Mientras tanto, al día siguiente, los miembros restantes de la clase 1 tenían dificultades para procesar la noticia. Uraraka, Iida, Tsuyu y Shoto permanecieron en silencio, con la cabeza gacha por la sorpresa. Kaminari se removía, nervioso, mientras Kirishima y Zero intercambiaban miradas preocupadas. Katsuki Bakugo, sin embargo, permanecía sentado con su habitual expresión melancólica, con los puños apretados, pero bajo su habitual furia, había miedo. Él había sido quien más había acusado a Midoriya, quien había
sembrado en la mente de todos la idea de que Midoriya era el traidor. Y ahora, con Midoriya libre, Bakugo comenzaba a comprender las consecuencias de sus actos. Flashback, incriminando a Midoriya. Meses antes, el grupo había hablado informalmente de Midoriya en los dormitorios. La conversación comenzó de forma alegre, pero pronto se volvió más oscura. Creo que es un poco excesivo, había dicho Kirishima, frotándose la nuca, siempre tomando notas y murmurando durante los entrenamientos. Sí, y actúa muy bien, pero parece falso, añadió Uraraka con un tono inusualmente amargo. El nerd siempre se comporta así, se burló Bakugo, llorando por atención desde la secundaria. Bakugo no tardó mucho en proponer su plan, incriminar a Midoriya como el traidor. Señaló el cuaderno de Midoriya, diciendo que fácilmente podría usarse como prueba de espionaje, y los demás, frustrados y celosos, lo aceptaron. Habían visto cómo se llevaban a Midoriya, convencidos de que se habían librado de un problema, pero ahora, con Midoriya libre, la culpa empezaba a carcomerlos. De vuelta en la oficina del profesor, Aizawa estaba de pie junto a la ventana, observando el campo de entrenamiento, pero sin verlo realmente. Las palabras de Midnight resonaron en su mente. Nunca le diste una oportunidad. Nezu volvió a hablar, con voz suave pero firme. Aún no tenemos todas las respuestas, pero una cosa está clara, esta situación es mucho más compleja de lo que pensábamos inicialmente. Por ahora, debemos centrarnos en mantener el orden en la UA. La policía se encargará de la investigación. Aizawa asintió a regañadientes, pero en el fondo, no podía quitarse la sensación de que habían cometido un terrible error, y que Midoriya, Nagant y todo eran solo el principio de sus problemas. Como todavía se arrepiente de las palabras que dijo Nemuri y de lo mucho que está involucrado, él también está involucrado. Escena retrospectiva. Debería haberlo cambiado todo hace meses. La voz de Nemuri resonó por toda la sala, y todas las miradas se posaron en ella. Su habitual actitud juguetona había desaparecido, reemplazada por una furia desenfrenada. Se dirigió directamente hacia Aizawa, clavándole un dedo en el pecho. ¿Lo sabías, Sisio? ¿Sabías que esto estaba mal desde el principio, Shota? Y aún así lo dejaste pasar. Dejaste que tus prejuicios te cegaran, y ahora míralo. ¿Qué pasó? Aizawa retrocedió, sorprendido por su arrebato. Nemuri, ya hablamos de esto. La evidencia era abrumadora, sus notas, su comportamiento. Teníamos todas las razones para creer. Mentira, espetó, interrumpiéndolo. ¿Todas las razones, o solo todas las excusas? Te sentiste a favor de Bakugo desde el principio, y no te atrevas a negarlo. Ese chico no podía hacer nada malo ante tus ojos, y ni siquiera miraste bien a Midoriya, ni una sola vez. Nemuri, es suficiente, intervino Nezu, pero ella lo ignoró. ¿Sabes siquiera qué pasó después de que lo arrojaste al tártaro, Shota? ¿Sabes quién estuvo en el funeral de Inko Midoriya? Su voz se quebró, las lágrimas amenazaban con salir. Ni tú, ni Nezu, ni All Might, nadie. Solo estábamos Mitsuki, Bakugo y yo. Aizawa se quedó paralizado, con el rostro pálido. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. ¿Sabes lo que hicieron en su tumba? Continuó Nemuri, con la voz temblorosa de rabia. La abuchearon. Los civiles estaban allí, gritando que había criado a una traidora, culpándola de todo. Tuve que luchar para trasladar su tumba a un lugar secreto. Mitsuki y yo éramos los únicos a los que nos importaba. La habitación quedó en completo silencio. Nezu bajó las orejas y Mike bajó la vista al suelo, con la culpa escrita en el rostro. Y ahora, gracias a ti, espetó Nemuri, acercándose a Aizawa, Izuku lo sabe, vendrá por nosotros, y no se conformará con la venganza. ¿Acaso entiendes la tormenta que has desatado? Nemuri, logró decir finalmente Aizawa, con la voz apenas por encima de un susurro. Yo no lo sabía. Claro que no, dijo con amargura, porque nunca miraste, dejaste que las mentiras de Bakugo y tu propio orgullo decidieran por ti. Se dio la vuelta, paseándose de nuevo como si no soportara mirarlo. ¿Sabes quién más te odia ahora?
Shouta, Eri, ahora está conmigo y te desprecia. No, entiende por qué no estuviste ahí para Midoriya, por qué dejaste que trataran como basura a quien la salvó. Eri, susurró Aizawa, la palabra como una daga en su corazón. No es la única, dijo Nemuri, con la voz más baja, pero no menos cortante. Ese chico, Kota, el que Midoriya salvó en el campo de entrenamiento, él también te odia, nos odia a todos, y con razón. El peso de sus palabras cayó sobre Aizawa como un aluvión de tierra. Miró a Nezu en busca de apoyo, pero el director tenía la mirada baja. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Mike, rompiendo el tenso silencio. Nemuri soltó una risa amarga. ¿Qué hacemos? Esperamos, porque ya no hay forma de detenerlo. Izuku Midoriya no solo viene por quienes lo traicionaron, viene por la sociedad que lo permitió. Y mayúscula. Que Dios nos ayude cuando lo haga a 7. El flashback termina. Noche. La oficina, tenuemente iluminada, estaba en silencio, salvo por el suave rasgueo del bolígrafo de Eraserhead contra el papel. Aizawa Shouta estaba encorvado. Sobre su escritorio, la luz parpadeante de una pequeña lámpara proyectaba sombras sobre su rostro. Cansado, su cabello despeinado le caía sobre los ojos. Al hacer una pausa a media frase, con el bolígrafo suspendido sobre la página, el silencio de la habitación no lograba apaciguar la tormenta que se avecinaba en su mente. Habían pasado años desde aquel día, pero el recuerdo persistía como una herida abierta. Izuku Midoriya, el chico con tanto potencial y tanta determinación, había sido capturado y encarcelado. El peso de la decisión aún lo agobiaba. Aizawa había creído que era lo correcto para proteger a la sociedad, pero las consecuencias fueron algo que nunca había previsto. Se reclinó en su silla, con la mirada fija en el techo y sus pensamientos regresando a ese momento, el momento en el que el corazón de Eri se hizo añicos. El recuerdo fue vívido, como si hubiera sucedido ayer. Aizawa había regresado a casa tarde esa noche, con el cuerpo pesado por el agotamiento y la fatiga. La noticia del encarcelamiento de Midoriya estaba en todas partes, en todos los canales, en todos los periódicos. Sabía que Eri se enteraría tarde o temprano, pero no esperaba que estuviera despierta. Cuando entró por la puerta, la imagen que lo recibió quedó grabada en su memoria. Eri estaba sentada en el sofá, su pequeño cuerpo temblando mientras apretaba una almohada contra el pecho. Sus ojos escarlata estaban abiertos, de par en par por la incredulidad. Las lágrimas corrían por sus pálidas mejillas. El televisor estaba encendido. La voz del presentador de noticias resonaba por la habitación. El héroe profesional de Q, capturado hoy, se encuentra detenido por presuntos delitos relacionados con All for One. Las investigaciones continúan, pero la evidencia. Eri. La voz de Aizawa era ronca mientras daba un paso cauteloso hacia adelante. Se giró hacia él, con el rostro desfigurado por las lágrimas. Lo sabías, ¿verdad? Lo enviaste allí. Su voz era áspera, llena de una angustia que atravesó el pecho de Aizawa. Eri, no es tan sencillo, comenzó con tono cauteloso pero firme. Midoriya tomó decisiones. Cállate, gritó, apretando sus pequeñas manos, hasta formar puños. Mientes, eres un mentiroso. Mi hermano no hizo nada malo. Aizawa se quedó paralizado, aturdido por el veneno. En sus palabras, nunca le había hablado así. Te odio, gritó Eri, con la voz quebrada por la fuerza de sus emociones. Eres un monstruo. ¿Cómo pudiste hacerle esto a mí? Eri, escúchame. No quiero escucharte, interrumpió, levantándose bruscamente. Su pequeño cuerpo parecía irradiar ira y angustia. Llamé a la tía Nemuri. Viene a buscarme. No quiero quedarme aquí contigo. Aizawa sintió un vuelco en el estómago. Eri, no me importa, te lo llevaste. Te odio tanto. Si murieras, ni siquiera iría a tu tumba. Sus palabras fueron más dolorosas que el ataque de cualquier villano. Aizawa se quedó paralizado, mientras Eri corría a su habitación, cerrando la puerta. De golpe, podía oírla sollozar. Sus gritos eran ahogados,
pero no menos desgarradores. De vuelta al presente, Aizawa se frotó las sienes, con el agotamiento intensificado por el peso de sus recuerdos. Había intentado protegerla, resguardarla, del caos del mundo, pero al hacerlo, sin querer, le había causado el mayor dolor que jamás había conocido. La había visto llorar hasta quedarse dormida esa noche, sus sollozos resonando en su mente mucho, después de que la casa quedara en silencio. Era la primera vez desde su rescate que lloraba tan abiertamente, tan desconsoladamente, y era la primera vez que dirigía todo su dolor hacia él. Aizawa suspiró, apretando los puños. Había tomado su decisión, creyendo que era por el bien común, pero había tenido un coste inesperado, y aunque las palabras de Eri habían sido pronunciadas con ira y dolor, habían dejado una cicatriz en su corazón que se negaba a sanar. Le fallé, murmuró para sí mismo, con la voz apenas audible en el silencio de la habitación. Les fallé a ambos. El pensamiento del rostro surcado de lágrimas y la voz temblorosa de Eri todavía lo perseguía, un recordatorio constante de la frágil línea que caminaba, como héroe y guardián. Mientras tanto con Kota, hace meses, el cielo era de un gris sombrío, como si el firmamento mismo reflejara la agitación en el corazón del joven. Kota corría con todas sus fuerzas, sus piernas, golpeando el camino de tierra que se alejaba de la casa de su tía. Su mochila, llena a toda prisa con lo esencial, rebotaba en su espalda mientras las lágrimas corrían por su rostro. No le importaba a dónde iba, solo sabía que necesitaba encontrar a su hermano, a su verdadero hermano, Izuku Midoriya. Kota, alto, gritó su tía Mandalay detrás de él, con la voz quebrada por la desesperación. Pero Kota no se detuvo, no podía. Su hermano, su héroe, estaba en apuros, y no dejaría que nadie se interpusiera en su camino, ni siquiera su tía. Kota, por favor. La voz de Mandalay se acercaba, cada vez más mientras ella lo perseguía, con la respiración entrecortada. Finalmente lo alcanzó y lo agarró del brazo, obligándolo a detenerse. Él forcejeó para soltarse, con el rostro deformado por la ira y el dolor. Suéltame, tía, gritó, intentando liberarse. Kota, escúchame, no puedes escaparte así. La voz de Mandalay era firme, pero tenía los ojos llenos de lágrimas. No lo entiendes, gritó Kota con voz ronca. El hermano Izuku no hizo nada malo, no es un villano, es un héroe, es el único héroe de verdad. Mandalay se arrodilló a su altura, con las manos temblorosas mientras lo abrazaba. Kota, sé que esto es difícil, pero no lo entiendes, interrumpió Kota con la voz entrecortada. No lo entiendes nada. Todos esos falsos héroes solo les importa ser famosos y salir bien en la tele, pero el hermano Izuku me salvó, te salvó a ti, y ahora está en la cárcel. ¿Por qué, tía? ¿Por qué? A Mandalay se le partió el corazón al ver su angustia. Lo había visto enojado antes, desilusionado con los héroes tras la muerte de sus padres, pero esto era diferente. Era el dolor de un niño que había perdido a la única persona que había reavivado su fe en el heroísmo. Kota, empezó en voz baja, con la voz temblorosa. A veces las cosas no son tan sencillas como parecen. El mundo no es justo, y a veces incluso la gente buena, ¿no? Gritó Kota, interrumpiéndola. Apretó los puños a los costados y tenía la cara roja de frustración. No digas que es culpable, no lo es mi hermano Y. Jamás le haría daño a nadie. Mandalay sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas mientras lo abrazaba con fuerza. Lo sé, Kota, sé que lo amas, y sé que es una buena persona, pero Weir no lo ayudará. Tienes que confiar en mí, lo resolveremos juntos, ¿de acuerdo? Kota la apartó con suavidad, con el rostro surcado por las lágrimas, lleno de desafío. No lo entiendes. Ya no confío en ninguno de ustedes, héroes. Los verdaderos héroes, como el hermano Izuku, acaban encarcelados, y los falsos siguen sonriendo a las cámaras. Los odio a todos. Sus palabras impactaron a Mandalay como un golpe físico. Siempre había sabido que los sentimientos de Kota hacia los héroes eran complejos, pero oírlo
Hablar con tanto veneno, era casi insoportable. Kota, susurró con voz temblorosa. Los odio, tía, repitió Kota, alzando la voz. ¿Por qué sufren los buenos mientras los falsos siguen fingiendo? No es justo. Mandalay se acercó a él nuevamente, pero él dio un paso atrás. Su pequeño cuerpo temblaba de emoción. Voy a encontrar al hermano Izuku, dijo con firmeza, secándose las lágrimas, y voy a demostrarle que es un héroe, un verdadero héroe, tal como él me lo demostró. Antes de que Mandalay pudiera responder, Kota se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a la casa. Sus pasos eran firmes y decididos, y las lágrimas se le secaban en las mejillas. Mandalay lo vio irse, con el corazón dolido por el peso de sus palabras. Mientras lo seguía, no pudo evitar preguntarse si Kota tenía razón. ¿De verdad le había fallado el mundo de los héroes a alguien tan puro como Izuku Midoriya? De ser así, ¿qué implicaciones tendría eso para los ideales que todos habían jurado defender? Mandalay entró en la sala de estar de la casa, con los hombros hundidos por la carga emocional de su conversación con Kota. Dentro, sus compañeras, Pussycats, Ragdoll, Pixie Bob y Tiger, estaban sentadas alrededor de la mesa, con expresiones que mezclaban preocupación e inquietud. Habían estado comentando las últimas novedades sobre Izuku Midoriya, el joven héroe cuya caída en desgracia había conmocionado a la nación. Al ver a Mandalay, Pixie Bob fue la primera en hablar. ¿Kota está bien?, preguntó con un tono vacilante, pero lleno de preocupación. Mandalay suspiró y se frotó las sienes. No, la verdad es que no, admitió, dejándose caer pesadamente en una silla. Está destrozado. Intentaba huir hace un momento, dijo que quería encontrar a Midoriya. Ragdoll jadeó, su habitual energía se vio atenuada por la gravedad de la situación. Oh, no, pobre Kota, debe estar muy confundido. No es solo confusión, dijo Mandalay, con la voz cargada de emoción. Está furioso, cree que todos hemos traicionado a Midoriya. Ya no confía en los héroes, aunque nunca lo hizo del todo, pero ahora es peor. No dejaba de decir que Midoriya era el único héroe de verdad y que los demás solo éramos unos impostores. Tiger se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño, pensativo. Es comprensible, dijo en voz baja. Kota siempre ha desconfiado de los héroes. Midoriya fue probablemente el primero en cambiar de opinión. Ver a alguien a quien admira tanto ser etiquetado como villano sin duda lo hará cuestionarlo todo. Pixie Bob asintió, con las manos fuertemente apretadas en el regazo. ¿Pero cómo lo ayudamos? ¿Cómo le hacemos ver que no somos los malos, que estamos tan conmocionados y dolidos como él? Mandalay negó con la cabeza. No sé si podremos, dijo en voz baja. Es demasiado joven para comprender la complejidad de lo que está sucediendo, y, sinceramente, ni siquiera yo misma estoy segura de comprenderlo del todo. Midoriya siempre fue tan decidido, tan desinteresado. Cuesta creer que alguna vez lastimara a alguien voluntariamente. Ragdoll habló con una voz inusualmente apagada. ¿Crees que hay algo más en la historia? ¿Algo que no nos estén contando? Tiger la miró con expresión sombría. Normalmente, sí, a los medios les encantan las buenas historias de villanos, sobre todo cuando se trata de alguien que solía ser un héroe, pero aunque haya algo más, eso no cambia el hecho de que las acciones de Midoriya, sean las que sean, tienen consecuencias, y Kota está atrapado en medio de todo. Mandalay bajó la mirada hacia sus manos, sus dedos temblaban levemente. Cuando lo abracé hace un momento, temblaba muchísimo. No dejaba de decir que no es justo, que los verdaderos héroes son castigados mientras que los falsos prosperan. ¿Saben qué? No se equivoca. Midoriya no solo salvó a Kota ese día en el campo de entrenamiento, le dio esperanza. Y ahora esa esperanza se ha esfumado. La sala quedó en silencio. El peso de sus palabras los envolvió como una densa niebla. Por un instante, nadie supo qué decir. Finalmente, Ragdoll habló con voz firme a pesar de la tristeza en sus ojos. Entonces tenemos que estar ahí, para él. Aunque no confíe en nosotros ahora mismo, aunque esté enojado, no podemos renunciar a él. Kota necesita saber que seguimos siendo su familia, pase lo que pase.
Mandalay asintió, aunque aún le dolía el corazón. Tienes razón, dijo en voz baja, pero llevará tiempo, y mientras tanto, tenemos que averiguar cómo ayudarlo a procesar todo esto, porque ahora mismo, lleva el peso del mundo sobre sus pequeños hombros. Pixie Bob se inclinó sobre la mesa para consolar a Mandalay con su mano. Juntos superaremos esto, dijo con voz amable pero decidida. Por Kota, y por Midoriya. Mandalay esbozó una leve sonrisa, aunque sus ojos seguían nublados por la preocupación. Eso espero, dijo en voz baja. De verdad que lo espero. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por un cambio radical en Kota. Ya no corría a saludar a su tía cuando llegaba a casa. Apenas hablaba durante las comidas, pero lo más notable fue cómo su actitud pasó del desafío a una tranquila determinación. Kota pasaba horas en soledad, entrenando solo. Su don, antes considerado simple y común, comenzó a evolucionar. La sutil manipulación del agua que antes demostraba se transformó en algo mucho más poderoso y peligroso. Una tarde, Mandalay lo encontró de pie en medio del patio trasero, con las manos en alto mientras una enorme columna de hielo se elevaba en espiral. Kota, gritó vacilante. Al principio no respondió, concentrado por completo, en la intrincada formación del hielo. Se retorcía y giraba como un ser vivo, con sus bordes afilados, brillando a la luz de la luna. Su cabello, antes castaño, oscuro, se había aclarado hasta convertirse en un blanco puro, como si reflejara el poder helado que ahora ejercía. Cuando finalmente se giró para mirarla, su expresión era fría e indescifrable. Voy a hacerme más fuerte, dijo simplemente, con la voz desprovista de la emoción que una vez había alimentado sus arrebatos. A Mandalay se le encogió el corazón. Kota, ¿qué haces? ¿Por qué? Porque los héroes no pueden ser débiles, interrumpió con una mirada penetrante. Los verdaderos héroes no son encarcelados por hacerlo correcto. Si quiero salvar al hermano Izuku, necesito ser lo suficientemente fuerte para luchar por él, lo suficientemente fuerte para demostrar su inocencia. Mandalay dio un paso al frente y le puso una mano en el hombro. Kota, no tienes que llevar esta carga solo, estamos aquí para ayudarte. Él se quitó la mano de encima, entrecerrando los ojos. Te equivocas, tengo que hacerlo solo, porque nadie más lo hará, ni los héroes, ni la policía, nadie, solo yo. Dicho esto, volvió a su entrenamiento, con movimientos fluidos y precisos mientras ordenaba al hielo que obedeciera su voluntad. Mandalay lo observaba con una opresión en el pecho, mezclada con orgullo y angustia. No podía negar el poder que él estaba desarrollando, pero temía el precio de su determinación. El chico que una vez había estado tan lleno de amor y risas era ahora una sombra de sí mismo, impulsado por un único y apremiante objetivo: limpiar el nombre de Izuku Midoriya y restaurar los ideales de heroísmo que habían sido destrozados ante sus ojos. Y a medida que el hielo de Kota ascendía en espiral hacia el cielo nocturno, Mandalay no podía deshacerse de la sensación de que este era solo el comienzo de su viaje, un viaje que lo cambiaría para siempre. El chico que odiaba a los héroes ahora se estaba convirtiendo en uno, no por admiración, sino por necesidad, y en su corazón, las palabras hermano Izuku resonaban como un mantra, guiándolo a través de la tormenta. En algún otro lugar en una base oculta, la tenue luz de la base titilaba mientras Izuku Midoriya permanecía en silencio, su nueva forma, proyectando una larga sombra contra las frías paredes. Sus vibrantes ojos verde esmeralda habían desaparecido, reemplazados por un contraste inquietante, esclerótica negra y pupilas blancas y brillantes que parecían atravesar la oscuridad. Su cabello negro azabache caía desordenadamente sobre su rostro, enmarcando una expresión endurecida y estoica que se había convertido en su nueva identidad. Atrás quedó el chico tierno y esperanzado que soñaba con convertirse en el héroe más grande. Lo que quedaba era alguien que había soportado la traición, la desesperación y la injusticia, pero que aún se mantenía firme. Detrás de él, Aoi todo se apoyaba tranquilamente contra una pared, con los brazos cruzados, observando a Midoriya con una mezcla de
preocupación y comprensión. Lady Nagant estaba, sentada cerca, con su rifle de francotirador sobre el regazo y la mirada fija en los monitores que mostraban las imágenes de dos niños. En una pantalla, Eri entrenaba a su don. Sus pequeñas manos brillaban tenuemente mientras se concentraba en revertir el daño de una flor marchita. Su rostro era serio y decidido, pero había dulzura en sus ojos, reflejo del amor y la confianza que aún sentía por su hermano mayor. En la otra pantalla, Kota se encontraba en medio de una agotadora sesión de entrenamiento. Su aliento se percibía en el aire frío mientras blandía su espada, cubierta de hielo. Su cabello blanco se le pegaba a la frente, empapado de sudor, mientras se esforzaba, cada vez más, con una expresión que mezclaba ira, tristeza y una determinación inquebrantable. La mirada de Midoriya se detuvo en las pantallas, su semblante inexpresivo delataba un atisbo de dolor profundo. Sus manos, llenas de cicatrices y callos, descansaban sobre el panel de control mientras susurraba para sí mismo, con una voz apenas audible: te veo, Eri, intentando sanar el mundo, pieza por pieza, y a ti, Kota, superándote por completo por mí. Nunca quise esto para ti, nunca quise que ninguno de los dos cargara con esta carga. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de arrepentimiento. A pesar de la frialdad de su apariencia, sentía un profundo dolor por los dos niños que habían llegado a significar tanto para él. Los había cuidado desde las sombras, velando por su seguridad incluso cuando el mundo lo tildaba de villano. Los veré algún día, dijo en voz baja, con voz firme, pero llena de silenciosa determinación. Eri, Kota, tu hermano sigue aquí, no lo olvides. Todo, que había guardado silencio hasta entonces, se apartó de la pared y se acercó a Midoriya, poniéndole una mano firme en el hombro. ¿Sabes, hermano? No tienes que hacer esto solo. Algún día lo entenderán. Verán por qué tuviste que recorrer este camino. Lady Nagant los miró con voz serena pero decidida. Ya has hecho más por ellos de lo que la mayoría haría, pero si algún día vas a enfrentarlos, asegúrate de estar listo, no solo para luchar, sino para dar explicaciones. Se lo merecen. Midoriya no respondió de inmediato, con la mirada fija en las pantallas. Vio a Eri sonriendo levemente al restaurar la flor con éxito, y a Kota invocando a su dragón de hielo con un rugido de determinación. Sus labios se tensaron en una fina línea, y un leve atisbo de sonrisa se dibujó en su rostro antes de desvanecerse. Se merecen más que yo, dijo finalmente, en voz baja, pero firme, pero les daré todo lo que tengo, aunque me cueste el resto de mi vida. Mientras los monitores parpadeaban, proyectando un suave resplandor sobre la habitación, Midoriya se dio la vuelta y su silueta oscura se fundió con las sombras. La habitación estaba en silencio, salvo por el leve zumbido de los monitores que mostraban varias transmisiones, una de las cuales mostraba a Kota entrenando incansablemente y a Eri refinando su Kirk. Sin mirarlos, Midoriya rompió el silencio, su voz profunda y autoritaria cortó el aire como una espada. He encontrado a alguien, comenzó, con un tono firme pero cargado de significado. Otra persona, digna de estar a nuestro lado, será mi tercera comandante. Los ojos penetrantes de Nagant se entrecerraron, levemente, con la curiosidad reflejada en su expresión. ¿Quién es?, preguntó con voz tranquila, pero con un matiz de interés. ¿Y cuándo la conoceremos? Todo se apoyó en la pared, con los brazos cruzados y una leve sonrisa burlona en los labios. Parece alguien especial, jefe. ¿Qué ocurre? Traigámosla ya. Midoriya finalmente giró la cabeza hacia ellos, con una expresión tan estoica como siempre, pero sus ojos reflejaban algo más profundo: determinación. Todavía no está disponible, explicó con voz firme. Estará lista esta noche. Entonces la traeré aquí. Nagant intercambió una mirada con TD, y sus rasgos afilados se suavizaron ligeramente al asentir. Si la has elegido, debe ser excepcional. Esperaremos. Todo se rió entre dientes, alejándose de la pared con un encogimiento de hombros. Bueno, si te parece bien, tengo curiosidad por ver de qué pasta está hecha.
Midoriya se recostó en su silla, volviendo la mirada a las pantallas. Su voz se volvió más suave, casi reflexiva. Tiene sus propias dificultades, sus propias razones, pero veo su potencial, su fuerza. Será una aliada poderosa. Nagan se acercó, bajando la voz mientras hablaba, con serena confianza. Confiamos en tu criterio, Midoriya. Cuando llegue el momento, estaremos listos para recibirla. Todo sonrió, su entusiasmo era evidente. Tengo muchas ganas de ver qué nos trae. Midoriya asintió levemente, sin apartar la vista de las pantallas. Prepárense, dijo con voz firme pero serena. La noche traerá cambios, y con ella, daremos otro paso adelante. Mientras los dos lo dejaban con sus pensamientos, Midoriya permaneció en silencio, concentrado en la tarea que le aguardaba. El peso de sus decisiones, sus planes y la promesa que les hizo a Eri y Kota pesaba sobre sus hombros, pero se mantuvo firme, por ellos, por sus aliados y por el mundo que imaginaba. No flaquearía. Suscríbete para más.